Ya. Ya. Entonces, la clase anterior, como se acordarán, empezamos con los movimientos rectilíneos y en particular vimos el movimiento rectilíneo uniforme. Y para recordar, el movimiento rectilíneo uniforme habíamos dicho que era algo que se está moviendo, el rectilíneo nos va a decir que se mueve en una trayectoria recta y el uniforme nos indica que la velocidad no va a cambiar, entonces va a ser una rapidez o una velocidad constante. Y generalmente nosotros vamos a estudiar partículas puntuales que se mueven. No nos va a importar que lo que se esté moviendo tenga una masa, que tenga una forma determinada, eso no nos va a importar de momento. Ya. Y los gráficos de la posición versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme son rectas. Y la ecuación era esta, ¿cierto? Donde x0 era la posición inicial, v0 era la velocidad inicial. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la velocidad es siempre igual. Por lo tanto, la velocidad en cualquier tiempo va a ser igual a v0. Ya. Y cuando la velocidad era positiva, teníamos que el gráfico de la posición era una recta que crecía en todo momento, ¿cierto? O sea que tiene una pendiente positiva, porque nos acordamos que la velocidad es la pendiente de esta recta, ya que era x final menos x inicial partido t final menos t inicial, que son las posiciones y los tiempos que se ven en el gráfico. Cuando teníamos que la velocidad era negativa, teníamos que la posición versus el tiempo era una recta con pendiente negativa, o sea que va hacia abajo, ¿ya? Y esta era la forma de calcular la velocidad porque la velocidad en este gráfico es la pendiente. Y por último, cuando la velocidad es cero, tenemos una recta con pendiente igual cero. Y vemos que la velocidad va a ser x final menos x inicial, pero ambos son iguales. En este punto, en estos dos puntos, perdón, la posición es siempre igual, porque cuando tenemos una velocidad igual a cero, la posición va a ser constante, como que siempre vamos a estar en esa misma posición. ¿Se entendió? Ya, entonces empecemos con la clase de hoy. La clase de hoy día vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también conocido como MRUA o MURA, muchas cosas se le puede decir, pero en español nosotros le vamos a tener así. Vamos a ver las ecuaciones y los gráficos de la posición, de la velocidad y de la aceleración asociados a este movimiento, y es muy importante para todos estos tipos de movimientos que nosotros vayamos entendiendo cómo funcionan los gráficos. Por eso yo siempre les voy a poner un montón de gráficos en todo momento y los ejercicios también, porque generalmente preguntan cosas asociadas a los gráficos, ¿ya? Y esto, entonces, este es el gráfico de posición versus tiempo cuando la aceleración es positiva, y algunos se podrán acordar de que es como una parábola, y en este caso es cuando la aceleración es negativa. Ya, entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuevamente, tenemos que es un movimiento, o sea, algo se está moviendo y es lo que nosotros estudiamos en la cinemática. Es rectilíneo porque lo que se mueve sigue una trayectoria que es rectilínea. Es uniforme. ¿Qué es lo que se mantiene constante? En este caso es la aceleración. Al decir que es uniformemente acelerado, decimos que la aceleración es constante. Esto quiere decir que la velocidad va cambiando con la misma tasa de cambio. Y vamos a ver más adelante cómo lo vamos a traducir nosotros en las ecuaciones. Entonces, igual que la semana pasada, tenemos nuestra recta y el autito que se mueve y tenemos tres tiempos. En el tiempo 0 vamos a tener una posición inicial 0 metros. En el tiempo 1 tenemos una posición de 10 metros. Y en el tiempo 2, hoy me equivoqué, acá es un 2, no es un 10. Así que esto no pesquen que es igual 10, es una posición 2 metros. Y en el tiempo 3 es una posición 6 metros. Entonces lo que podemos ver es que al pasar un segundo en estos momentos se avanzan 2 metros. Y al pasar otro segundo en estos momentos avanzamos 6 menos 2 son 4 metros. Entonces vemos que vamos a avanzar diferente cantidad de posición
en el mismo tiempo. Y eso nos indica que la velocidad no es constante. ¿Se entendió? Ya. Entonces, en sus cabecitas tienen que quedar que es un movimiento donde la velocidad no es constante. ¿Y cómo va a cambiar la velocidad? Va a cambiar con una aceleración que sí es constante. Y vamos a ver cómo se traduce en la ecuación y en los gráficos. ¿Por qué resté 6 menos 2? Ya, porque estamos hablando de cuánto se movió en ese tiempo. Y igual puedo decir que avanzó 6 metros, pero como que eso no me va a dar tanta información con respecto a lo que avanzó en este segundo. Por eso yo dije 6 menos 2, porque acuérdense que acá en vez de 10 era 2. Se me fue acá, disculpe. Y por eso. Entonces, cuando nosotros queremos ver el desplazamiento, tenemos que restar el final menos el inicial. ¿Se entendió? Ya. Entonces, démosle. Ya. Entonces, posición versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La ecuación de la posición versus el tiempo de este movimiento es como una parábola. ¿Se acuerdan de cómo es la ecuación de la parábola? De la ecuación cuadrática, me dijeron que lo vieron, pero no sé si ustedes están tan claros con eso. Ya, entonces veamos. La ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener que esta es la posición en cada tiempo que nosotros nos lo vamos a determinar. Y va a ser x0, donde x0 es la posición inicial, más la velocidad inicial, que en estos momentos no es igual que en el movimiento rectilíneo uniforme anterior, porque anteriormente habíamos visto que la velocidad era constante, pero acá no es constante. Entonces nosotros vamos a tener que el valor de la velocidad inicial es solamente 1 y no se va a mantener constante en el tiempo. Ya, entonces tenemos posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y sí, esta es la ecuación de itinerario, que a veces se le llama así. Ya. La aceleración es un valor que es siempre constante, ¿ya? Y la velocidad, vamos a ver más adelante cómo va a ir cambiando. Entonces, vamos a tener distintos gráficos que van a ser parábolas, donde siempre en el T0 vamos a tener x0, porque es la posición inicial. La posición inicial se define como la posición en el tiempo igual 0. Entonces, siempre que esta recta, o sea, perdón, esta parábola choque con el eje Y, que en este caso es posición, va a chocar en el x0, que es la posición inicial. Y aquí es lo mismo. Entonces, cuando la aceleración sea positiva, nosotros vamos a tener que la parábola va hacia arriba. Es como una carita feliz, solamente que acá no está el otro lado. Y cuando la aceleración es negativa, vamos a tener una parábola que va hacia abajo, que es como una carita triste. ¿Se entendió? Igual vamos a profundizar ahora en la próxima diapositiva. Ya, sigamos entonces. Entonces, cuando la aceleración es positiva, vamos a tener una parábola que se ve como una carita feliz. Esto es en el gráfico de posición versus tiempo. En otros casos vamos a ver la velocidad en el tiempo y la aceleración en el tiempo. Pero en este caso, la posición versus el tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme es una parábola como hacia arriba, que es una carita feliz, cuando la aceleración es positiva. Ahora, cuando la aceleración es igual a 0, la posición versus el tiempo se va a ver como una recta, ¿ya? Y si se acuerdan, estos gráficos donde la posición versus el tiempo son rectas, es cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme no acelerado, ¿ya? Cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, teníamos que la posición versus el tiempo era dada por una recta. Y eso pasa cuando la aceleración es cero, porque si nos acordamos, en un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero.
¿cierto? Entonces, cuando la aceleración es cero, va a ser como si estuviéramos en un movimiento rectilíneo uniforme y la posición versus el tiempo va a ser una línea recta. ¿Y de qué va a depender? Si esta línea va hacia arriba, hacia abajo o va recta sin cambiar su pendiente, del valor de la velocidad. Porque en este caso, si la aceleración es cero, la velocidad es constante. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, si tienen cualquier duda, me van preguntando. Entonces, el último caso, cuando la aceleración es negativa, el gráfico de posición versus tiempo va a ser como una parábola que está triste, va hacia abajo, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros tengamos que la aceleración es mayor a cero, la parábola es feliz. Cuando la aceleración es cero, se pone como una línea recta. Y cuando la aceleración es menor a cero, o sea, es negativa, la posición versus el tiempo va a ser una parábola con una carita triste, o sea, hacia abajo. ¿Se entendió? Ya, estos son los gráficos de posición versus tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa con la velocidad en estos tipos de movimientos. Ya. Mm. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Alguien que crea que voy muy rápido y le está costando? Porque esta materia es muy, muy, muy importante. Ya, entonces vemos. Ya, ahora ya vimos cómo era la posición versus el tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero ahora vamos a ver cómo va a ir variando la velocidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que cuando la aceleración es distinta de cero, la velocidad va cambiando, pero nosotros tenemos que saber cómo va cambiando la velocidad. Ya, entonces la ecuación de velocidad versus el tiempo en este tipo de movimiento va a ser de esta forma, donde v0 es la velocidad inicial, la aceleración es la aceleración, ¿ya? Entonces, y el t va a ser el factor que va a ir cambiando. Entonces, cada vez que nosotros cambiemos el tiempo, va a ir cambiando la velocidad en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se va a ver la gráfica de la velocidad en el tiempo? Van a ser rectas. ¿Por qué? Imagínense que esta es como una ecuación de la recta, donde acá tenemos una constante, la aceleración viene siendo la pendiente y t sería el parámetro que va cambiando a lo largo de este eje, que sería el x. Entonces, cuando la aceleración es positiva, o sea, tenemos una pendiente positiva, vamos a tener que la recta va hacia arriba, como si tuviera una pendiente positiva. Entonces, si la aceleración es positiva, vamos a tener que la velocidad en el tiempo va a ir variando como una recta con pendiente positiva, o sea, hacia arriba, ¿ya? En todo momento la velocidad va a ir aumentando su valor en este caso. Ya. Em, ya, sí, ahora, si la aceleración es negativa, esto nos va a decir que la pendiente de esta recta es negativa. Por lo tanto, la velocidad va a ir disminuyendo su valor. En este caso, si se fijan, la velocidad disminuye, 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 incluso hasta llegar a un valor cero. Luego se vuelve negativa la velocidad. Y ahí vamos a ver más adelante cómo nosotros vamos a entender estos gráficos. ¿Qué pasa cuando la aceleración es cero? ¿Qué pasa cuando, o sea, perdón, qué pasa cuando la velocidad es cero? ¿Qué pasa cuando se vuelve negativa? Ya. Pero de momento vamos a ver cómo son estos gráficos de velocidad. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido un tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces, en este caso, em, este valor es mayor a cero. ¿Por qué? Porque b final es mayor a b inicial. Eso significa que la velocidad va aumentando su valor. Entonces, cuando la aceleración es cero, nosotros vamos a tener que, o sea, perdón, cuando la aceleración es mayor a cero, o sea, es positiva, vamos a tener que el gráfico de velocidad versus el tiempo va a ser como una recta con pendiente positiva, porque habíamos dicho que la aceleración es la pendiente del gráfico de velocidad versus el tiempo en este tipo de movimiento. ¿Se entendió?
¿Alguien que tenga alguna duda? Ya. Entonces ahora vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? Esto quiere decir que la aceleración es igual a cero. Entonces, si nosotros queremos calcular la aceleración en este gráfico, vamos a tener que v final es igual a v cero y v inicial es igual a v cero. Por eso la aceleración se nos va a ir a cero. ¿Y cómo es el gráfico? El gráfico va a marcar que la velocidad en cualquier tiempo en el cual yo me encuentre va a ser igual. Y si nos acordamos, cuando la aceleración era cero, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y así eran los gráficos de la velocidad para un movimiento rectilíneo uniforme, donde la pendiente de esta recta es cero. ¿Se entendió? Ya. Y por último, vamos a tener cuando la aceleración es negativa o es menor a cero. En este caso vamos a tener que la recta va a tener una pendiente negativa, porque la aceleración es menor a cero. Y esto se da porque este valor es menor a este valor. Entonces, cuando nosotros hagamos esta recta, va a dar un valor negativo. Y cuando nosotros tenemos que la aceleración es negativa, el gráfico de velocidad versus el tiempo va a ser una recta con una pendiente negativa, que va a ir creciendo hacia abajo. Ya. ¿Alguna duda con estos tres gráficos? ¿Alguien que tenga alguna duda con esto? Ya. Entonces, vemos. Ya. Al igual que nosotros habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniforme la semana pasada, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el gráfico de velocidad nos puede entregar el desplazamiento del móvil, o sea, lo que se está moviendo, cuando se empezó a mover desde el tiempo igual cero. Y nosotros lo vamos a hacer igual que la semana pasada, calculando el área bajo la curva. Entonces, dependiendo del tipo de gráfico que nosotros tengamos, vamos a saber si es que tenemos que sumar o restar las áreas bajo la curva del gráfico de velocidad. Y vamos a ver dos ejemplos. Ya este ejemplo nos está entregando una velocidad que, ¿cómo es la aceleración de este gráfico? ¿Positiva, negativa o cero? Ya, es positiva, efectivamente. Entonces, en este caso, yo hice estos valores, o sea, los grafiqué, dada una ecuación de velocidad, donde la velocidad inicial es 1, nos acordamos que siempre cuando choca en el eje Y es la posición inicial, en este caso es la velocidad inicial, y dije ya, vamos a tener una aceleración igual 2, que es positiva. Entonces, al nosotros hacer la ecuación de itinerario, o sea, la ecuación de posición en el tiempo, vamos a tener x0, que ese valor yo no lo sé. Tenemos la velocidad 0, que ese valor lo sé, es 1, y la aceleración. Entonces voy a tener x0, que es un valor desconocido, más 1 por t, donde 1 es la velocidad inicial, más la aceleración, que es 2, dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque es parte de la ecuación. Entonces, tenemos finalmente que la posición versus el tiempo va a ser x0 más el tiempo al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Cómo hicimos las dos ecuaciones? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. O sea,
primero estamos viendo las ecuaciones que rigen este movimiento y después vamos a sacar el área. De hecho, ahora lo vamos a sacar. Y vamos a entender también por qué calculamos esta ecuación. Entonces, veamos cómo sería el área bajo la curva en este caso. El área bajo la curva es este triángulo que está acá más este rectángulo que está acá abajo. Entonces, va a ser 7 menos 1 por 3 menos 0, que es este largo de acá por este largo de acá. Y eso dividido 2. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo se calcula como base por altura dividido 2. Y más el rectángulo que está bajito, que es 3 por 1. Entonces más 3 por 1. Y esto nos queda dando 12 metros. Eso es el desplazamiento desde t igual 0 hasta t igual 3. ¿Se entendió cómo calculamos el área? ¿Por qué 3 menos 0? Porque yo quería dar a entender que tiene que ser 3 menos el t igual 0. Por eso. ¿Por qué 7 menos 1? Porque tiene que ser la altura de este la altura de este triángulo, que es 7 menos 1, porque la altura de este triángulo que está acá es 6, no es 7, porque el 7 es desde acá abajo hasta acá. En cambio, la altura de este triángulo es desde acá arriba hasta el 1. ¿Se entiende? O del 1 al 7. Y del 1 al 7 hay 6. ¿Se entendió o no se entendió? Ya. ¿Alguien que quiera que lo explique de nuevo? Ya. Se tienen que acordar igual que el área de un triángulo es base por altura partido 2. Ya. Entonces, calculando el área tenemos que es 7 menos 1, porque es la altura que está acá, por 3 menos 0, que el 0 está acá, porque es la base de este triángulo, dividido 2, porque esa es la fórmula con la cual nosotros calculamos el área de un triángulo. Y para calcular el área del rectángulo que está acá abajo, es también base por altura. Y la base es 3 y la altura es 1. Entonces, esto de acá es 6 por 3 partido 2 y nos va a quedar 9 más 3 por 1, que es 3. Y esos terminan siendo 12 metros. Entonces, según el área bajo la curva, nosotros entre el tiempo t igual 0 y t igual 3 avanzamos 12 metros. Entonces vamos a ver si es que nosotros podemos comprobar si este valor está bien. Entonces, veamos el desplazamiento entre t igual 0 y t igual 3. ¿Cómo se ve? Con la ecuación de posición. Tenemos la posición en el tiempo igual 0. Si lo reemplazamos acá, nos queda que t es igual 0 y t al cuadrado es igual 0. Entonces nos queda que x en el tiempo igual 0 es igual a x0, que es la posición inicial. Y eso está bien porque nosotros sabemos que x0 es la posición en el tiempo 0. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa cuando estamos en el tiempo igual 3? Tenemos que reemplazar el 3 en esta ecuación. Entonces nos va a quedar. Ay, no sé qué. Ya. Entonces nos va a quedar x en el tiempo igual 3 va a ser x0 más t, en este caso es 3, más 3 al cuadrado, porque nos dice la ecuación que es el tiempo al cuadrado. No sé por qué pasa eso, pero sigamos. Y al nosotros resolver esto nos queda posición inicial más 3 al cuadrado, que es 9, y nos queda entonces x0 más 12. ¿Se entendió? Ya, te perdí. Sigamos, o sea, expliquémoslo de nuevo. Pero se entiende que estamos ocupando la ecuación de posición.
Ya, entonces, ya, démosle de nuevo. Vamos a ver nosotros el desplazamiento entre t igual 0 y t igual 3. Para esto tenemos que calcular la posición en el tiempo igual 0 y la posición en el tiempo igual 3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos ocupando la ecuación de posición. Y la ecuación de posición es x de t igual a x0 más t cuadrado. ¿Por qué 0 y por qué 3? Porque nosotros dijimos que el área bajo la curva son 12 metros. ¿Y qué nos está indicando esto? Es el desplazamiento entre 0 y 3 segundos. Porque acá está el 3 y acá está el 0. Entonces, cuando nosotros calculemos el área bajo la curva de algún gráfico de velocidad, nosotros tenemos que darnos cuenta entre qué tiempos lo estamos calculando. En este caso lo estamos calculando entre el tiempo igual 0 y el tiempo igual 3. Entonces, por eso nosotros vamos a ver el desplazamiento según la ecuación de posición entre el tiempo igual 0 y el tiempo igual 3. ¿Se entendió ahora? ¿Alguien más que haya quedado con dudas ahí? Ya, sigamos entonces. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el tiempo igual 0? Ya, bacán. Vamos a tener que t es igual a 0 y t al cuadrado es igual a 0. Entonces, el x, o sea, la posición en el tiempo igual 0 va a ser igual a x0. Solamente este valor, porque todo lo demás se me fue a 0. ¿Se entendió ahí? Mm, mm, mm. No entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que quedó tan cortito? ¿La ecuación de posición? Ya. Lo que hicimos nosotros es que era toda esta ecuación súper larga, ¿cierto? Pero nosotros sabemos el valor de la velocidad inicial, que es 1, y sabemos el valor de la aceleración. Entonces, como sabemos el valor de la aceleración, nosotros ese valor lo podemos dividir por 2, ¿cierto? Y por eso nos queda tan cortita, porque 2 dividido 2 es 1, y el 1 da lo mismo si es que lo ponemos o no, ¿cierto? Por eso queda así la ecuación. Ya, ya. Démosle entonces. Ahora, ¿cómo va a ser la posición en el x igual 3? O sea, perdón, en el t igual 3. Vamos entonces a reemplazar. La posición en t igual 3 va a ser x0 más el tiempo, que en este caso es 3, más el tiempo al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado. Entonces yo resuelvo esto y me queda x0 más 3 más 9. Y eso es x0 más 12. ¿Se entendió ahora? Mm. Ya. ¿Alguien que no haya entendido? De las personas que no preguntan, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Ya. Pues. Cualquier cosa, no duden en preguntar. Pueden preguntar por el chat o me interrumpen. Me da lo mismo. Ya, entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular el desplazamiento? Tiene que ser posición final menos posición inicial. ¿Cuál es nuestra posición final? La posición en el tiempo igual 3, o sea, en este caso sería x0 más 12. ¿Y cuál es nuestra posición inicial? Cuando estamos en el tiempo igual 0, que sería x0. Entonces, x final, que es x en el tiempo igual 3, menos x inicial, que sería el x en el tiempo igual 1, es x0 menos,
Ay, perdón, ya, sería el x en el tiempo igual 3 sería x0 más 12. O sea, nosotros ponemos x0 más 12 acá. Y el x en el tiempo igual 0 nos queda solamente x0, o sea, la posición inicial. Entonces sería menos x0. Se nos van los x0 porque hay un positivo y un negativo, y nos queda que el desplazamiento entre el tiempo igual 0 y en el tiempo igual 3 son 12 metros. ¿Se entendió? Ya. ¿Qué es lo que hicimos acá? Demostramos que cuando nosotros calculamos el área bajo la curva de un gráfico de velocidad versus tiempo, estamos calculando el desplazamiento entre los tiempos que nosotros calculamos el área bajo la curva. Entonces, cosas importantes de que siempre tenemos que darnos cuenta entre qué tiempos estamos calculando el desplazamiento. Sí, yo sé que es un poquito complicado, pero si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta que al final es siempre lo mismo, porque son rectas, todo el rato estamos trabajando con rectas. Entonces ahí uno se va dando cuenta que no, aprendiéndolo una vez, después ya puedes aplicarlo en otros casos. Por ejemplo, en el caso anterior, en el movimiento rectilíneo uniforme, también trabajamos con puras rectas, ¿cierto? En este caso también es trabajar con puras rectas nuevamente. Entonces ahí ya se va haciendo un poco más fácil. Pero al final es pura práctica. Yo esto lo he estudiado todas estas veces, por eso me lo sé de memoria. Ya. Vamos a ver otro tipo de gráfico de velocidad. En este caso es diferente al anterior, ya que vamos a tener una velocidad que al principio es positiva y después negativa. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Lo del área es tanto para movimiento rectilíneo uniforme como para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acuérdense que la semana pasada igual pasamos el área bajo la curva. Ya, en este caso, ¿cómo es la aceleración? ¿Positiva, negativa o cero? Negativa. Efectivamente, porque la pendiente del gráfico de la velocidad versus el tiempo es negativa. Y siempre en la cabeza, la aceleración en un gráfico de velocidad versus el tiempo es la pendiente de la recta. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que la vez pasada, pero ahora vamos a tener una complicación, porque como este gráfico tiene una parte en los positivos y tiene una parte en los negativos, vamos a tener diferentes áreas. Entonces, ¿qué áreas tenemos? El área bajo esta curva va a ser este valor de acá, este triangulito. Luego, el área bajo la parte negativa va a ser este valor de acá, porque es el área entre el gráfico de la velocidad y el eje del tiempo. Entonces va a ser esto y esto. Todo este triangulito va a ser el área bajo la curva. Entonces vamos a tener dos áreas. Esta área y esta área. Ya. Vamos a ver. En este caso yo medí que la velocidad inicial es 2. En este caso lo tenemos acá, ¿cierto? Siempre recordar que la velocidad inicial va a ser el punto donde va a chocar en el eje de la velocidad. Entonces esta es la velocidad inicial porque en el tiempo cero tenemos que es igual a 2. Luego, la aceleración, en este caso yo puse que era menos 2. Y así construí este grafiquito y los valores. Ahora, construyamos la ecuación de posición, porque vamos a hacer lo mismo que en antes. Vamos a calcular el área bajo la curva y luego vamos a demostrar que efectivamente ese es el desplazamiento que hizo el móvil, la partícula, lo que sea que se está moviendo con estas ecuaciones. Entonces, la posición inicial es, o sea, la posición en general es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado y todo eso dividido 2. Entonces, posición inicial, nuevamente no tenemos información de eso y tampoco nos importa mucho porque sabemos, como lo vimos anteriormente, que al restar las cosas se nos va a ir ese valor. Entonces no nos importa mucho. Ya. 2 es la velocidad inicial, ¿cierto? Que en este caso habíamos dicho que era 2. Y acá lo tenemos que multiplicar por el tiempo. Entonces va a ser 2 por t.
Ya. Ahora, ¿qué pasa? La aceleración, dijimos que era menos 2, es negativa, ¿cierto? Entonces vamos a tener que poner menos 2, en este caso es dividido 2, porque me lo dice la ecuación, por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a tener posición inicial más 2 por el tiempo menos el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque este 2 dividido 2 es igual a 1. ¿Se entendió? Ya. ¿Alguien que no le haya quedado claro? La aceleración es menos 2 porque yo le puse menos 2, solo por eso. Lo importante en este tipo de gráfico era que la aceleración fuera negativa. Entonces yo dije, ya, voy a ponerle menos 2 porque es más fácil, pero pudo haber sido cualquier número. Ya. Ya, entonces calculemos el área bajo la curva. Vamos a tener. Ya, y vamos a ver por qué también se resta. Tenemos, calculemos el área de este triangulito. Es 2 porque la altura es 2 por 1 porque la base es 1 dividido 2 porque así es la ecuación del área de un triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo restamos? Porque el 4 acá es negativo. Entonces, cuando nosotros tengamos un área que es negativa, la tenemos que restar. ¿Se entendió? Ya. Entonces, ¿cómo calculamos esta área? Es 4 porque la altura de este triángulo es 4 por 3 menos 1, porque la base de este triángulo va desde el 1 al 3. No es 3, es desde el 1 al 3. ¿Y cómo calculamos ese largo? Es 3 menos 1. Entonces sería 2 en este caso. Y simplificando esto nos queda 1 menos, acá este caso nos queda 2 y se va con el 2 de abajo y nos queda 4. Entonces 1 menos 4 son 3 metros. ¿Se entendió? Entonces el desplazamiento según el área bajo la curva son menos 3 metros. Nos acordamos que el desplazamiento es un vector. Tiene dirección, tiene sentido y tiene una magnitud. Por eso es negativo. Porque probablemente nos movimos hacia los negativos finalmente. Ya, ahora hacemos lo mismo que antes. Vamos a ver el desplazamiento entre t igual 0 y t igual 3 según la ecuación de posición. Igual que antes. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos el área bajo la curva entre el tiempo 0 y el tiempo 3. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es el desplazamiento entre estos tiempos. Calculamos la posición en x, o sea, perdón, en t igual 0. Y vamos a tener que va a ser 2 por 0 menos 0. Entonces nos queda solamente x0. Y ahora en el t igual 3 vamos a tener que, tenemos que reemplazar el tiempo en esta ecuación. Entonces vamos a tener x0, porque el x0 no se multiplica por nada, más 2 por 3, y eso es 6, ¿cierto? Y por último, menos el tiempo al cuadrado. Entonces nos queda 3 al cuadrado. Y esto va a ser x0 más 6 menos 9. Y esto finalmente nos queda x0 menos 3. ¿Se entendió? ¿O lo explicamos de nuevo? Ya. Entonces, para ver nosotros el desplazamiento, nuevamente tenemos que hacerlo con la posición final menos la posición inicial. En este caso, la posición final es cuando estamos en el tiempo igual 3 y la posición inicial es cuando estamos en el tiempo igual 0. Entonces, x en el tiempo igual 3 menos x en el tiempo igual 0. Entonces, x cuando el tiempo es igual 3 es x0 menos 3. Entonces acá lo ponemos.
Y x cuando el tiempo es igual a 0 es x0. Entonces tenemos que poner menos x0. Se nos van los x0 y nos queda menos 3. En este caso se me olvidó ponerle el metro, pero también es metro. Entonces nuevamente comprobamos que al nosotros calcular el área bajo la curva y tomando en cuenta que en este caso había que restar ambas áreas, tenemos que nos da el valor del desplazamiento entre los tiempos que nosotros calculamos el área. Sí, siempre en el t igual 0 va a ser igual a x0. Eso es para la posición. Cuando estamos en la velocidad, en el t igual 0 va a ser v sub 0. ¿Se entendió? Ya. ¿Quedaron todos y todas claritos con esta parte? Mm, ya. Y por último, vamos a ver cómo es la aceleración en este tipo de movimiento, la aceleración versus el tiempo. En este caso, la aceleración en cualquier tiempo que nosotros nos encontremos va a ser igual a, que es una constante, un valor cualquiera. En el caso anterior teníamos que era menos 2. Anterior a ese teníamos que era 2. Es un número, ¿cierto? Entonces, en cualquier tiempo que nosotros nos encontremos, la aceleración se va a mantener constante, no va a variar. Entonces, ¿cómo va a ser su gráfico? Su gráfico va a ser como una línea con pendiente 0, una línea recta con pendiente 0, y en este caso, el rojo es cuando la aceleración es mayor a 0 porque va en los positivos. El verde es cuando la aceleración es igual a 0 porque la aceleración en todo momento es igual a 0. Y nos acordamos que cuando la aceleración era 0, nosotros nos encontrábamos en un movimiento rectilíneo uniforme, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, cuando la aceleración es menor a 0, finalmente vamos a tener que es una línea recta con pendiente 0 que va siempre en los negativos. Entonces, en cualquier tiempo que yo me encuentre, vamos a tener que la aceleración es igual a A3. ¿Se entendió? Mm, ya. Vamos a ver entonces qué pasa en un gráfico como este, que fue el gráfico que vimos al principio. En este caso, ¿cómo era la aceleración? Exactamente. En este caso, la aceleración es positiva, porque tenemos un gráfico de velocidad versus el tiempo, que es una línea recta con pendiente positiva. Y la pendiente sabemos que es la aceleración. Entonces, ¿qué pasa en este gráfico de velocidad? Ya. Definimos una línea recta que es nuestro sistema de referencia y tenemos que definir dónde están los positivos y dónde están los negativos. Entonces, vamos a tener un móvil que se está moviendo a lo largo de esta trayectoria. Tenemos que nuestra aceleración es positiva. Recordamos que la aceleración es un vector, o sea, tiene una dirección, que la dirección es la línea por la cual se mueve, tiene un sentido, que el sentido queda dado por la flechita, que en este caso el sentido es que va hacia los positivos, y tiene una magnitud, que es el valor. Y tenemos que en todo momento la velocidad es positiva. Entonces vemos que la velocidad en este caso también apunta hacia los positivos. Ya, ¿qué pasó acá? Tenemos en este caso que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. Ambas son positivas. Eso significa que tengan el mismo sentido. Por lo cual, la velocidad en todo momento va a aumentar su valor, tal como lo vemos en el gráfico. Aumenta, aumenta, aumenta su valor sin parar. Entonces, cuando la aceleración y la velocidad tengan la misma dirección y sentido, nosotros vamos a tener que la velocidad va a ir aumentando su valor en todo momento. ¿Ya? ¿Se entendió? Esta es como la forma que ustedes tienen que entender qué está pasando en estos gráficos. ¿Ya? Ahora,
¿qué pasa en este otro gráfico? ¿Cómo es la aceleración? Negativa, porque tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo donde la pendiente de la recta es negativa. Entonces, ¿qué va a pasar en este gráfico? Desde el tiempo t igual 0 hasta el tiempo t igual 1, o sea, en esta primera parte, la que está acá, que es como el tramo 1, vamos a tener una recta donde están los positivos y los negativos, siempre. Tenemos nuestro autito que se está moviendo. ¿Quién apunta hacia los negativos? ¿La aceleración o la velocidad? Exacto, la aceleración apunta hacia los negativos. ¿Cómo es el valor de la velocidad en el tramo t igual 0 hasta t igual 1? ¿Cómo es la velocidad? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿cierto? Porque tenemos que la velocidad en todo momento está por sobre el 0, excepto cuando llegamos a t igual 1. Cuando el tiempo es igual a 1, la velocidad se hace 0, ¿ya? Entonces vamos a tener que, a diferencia de la aceleración, la velocidad va a apuntar hacia los positivos. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. ¿Qué significaba la dirección? La línea por la cual se mueven. O sea, ambas se mueven a lo largo de la misma línea. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la aceleración apunta hacia los negativos y la velocidad apunta hacia los positivos. ¿Qué va a significar esto? Va a hacer que la velocidad disminuya en todo momento hasta llegar al valor cero. Entonces, cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, pero distinto sentido, ¿qué significa eso? Que una apunta hacia los positivos y otra apunta hacia los negativos, vamos a tener que la velocidad va a ir disminuyendo su valor hasta llegar al valor cero. ¿Se entendió? Ya. Ahora, ¿qué va a pasar en el tiempo 1 hasta el tiempo 3? ¿Cómo es el valor de la velocidad en estos tiempos? Negativa, efectivamente. Tenemos que cuando estaba en el tiempo 1 es cero y luego se va en todo momento hacia los negativos. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Tenemos nuevamente nuestra línea por donde se mueve el móvil. Tenemos los positivos y tenemos los negativos. Tenemos nuestro autito. La aceleración apunta hacia los negativos, ¿cierto? Y en este caso, la velocidad también apunta hacia los negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos que la velocidad y la aceleración tienen igual dirección, o sea, se mueven en la misma línea, pero, o sea, igual tienen el mismo sentido, igual que en el caso anterior que habíamos visto. En este caso, ambas van hacia los negativos. En el caso anterior, ambas iban hacia los positivos, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar en este caso? La aceleración va a potenciar el valor de la velocidad. ¿Qué significa esto? Que la va a aumentar, pero en este caso, como ambas van hacia los negativos, la va a aumentar hacia los negativos. Entonces, en todo momento, la velocidad va a ir aumentando su valor, pero hacia los negativos. ¿Se entendió? Va a aumentar su magnitud, en este caso, porque pasó desde velocidad cero hasta una velocidad menos 4. Ya, ¿alguna duda con esto? Entonces tienen que darse cuenta que cuando la aceleración y la velocidad tienen distinto sentido, o sea, tienen igual dirección y distinto sentido, la velocidad va a ir disminuyendo su valor hasta ya hacerse cero. Luego de esto, ¿qué va a pasar? La aceleración y la velocidad ambas van a tener la misma dirección y el mismo sentido. En este caso, ambas van a ser negativas, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en ese momento? La velocidad y la aceleración van a tener igual dirección,
E igual sentido. Por lo tanto, la velocidad va a ir aumentando su valor. Y en este caso, aumenta su valor hacia los negativos. En el caso anterior, habíamos visto que va a aumentar su valor, pero hacia los positivos. ¿Se entendió? Ya. Ya. Si alguien tiene alguna duda, que no duden en preguntar, porque respondemos todo. Ya. Entonces, resumen de todo lo que hemos visto. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado analiza y explica, mediante las ecuaciones y los gráficos, cómo una partícula se mueve en una trayectoria rectilínea con una aceleración constante, o sea, su velocidad va a ir cambiando en el tiempo. Las ecuaciones que gobiernan este movimiento son la ecuación de itinerario, que es la posición versus el tiempo, la ecuación de velocidad, que es la que está ahí, y esta es una ecuación nueva, que se llama ecuación de Torricelli, que no tiene mucha explicación más allá de que Bf es la velocidad final, A es la aceleración y D es el valor del desplazamiento. Y V0 es la velocidad inicial. Entonces, tenemos que x0, que está en esta ecuación, es la posición inicial, v0 es la velocidad inicial, que nosotros sabemos que la velocidad en general va a ir variando en el tiempo, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme. A es la aceleración, bf, que habíamos definido acá, es la velocidad final, y d es la distancia que nosotros hemos recorrido. Entonces, en este caso, ¿cómo es el valor de la aceleración? Negativa, porque la velocidad en todo momento va a disminuir, ¿cierto? Entonces, cuando la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. En este caso, solamente tenemos velocidades positivas. Ya, en este caso, ¿cómo es el valor de la velocidad? O sea, perdón, la aceleración. Positiva, exactamente, porque la velocidad en todo momento va aumentando su valor. Cada vez que aumenta el tiempo, yo me muevo más cantidad de metros en el mismo tiempo que anteriormente me movía menos metros. Ya. Y resumen de cuando la aceleración es positiva, teníamos que la posición en el tiempo era una parábola con una cara feliz, la velocidad es una recta con pendiente positiva. Cuando la aceleración es cero, es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme que vimos la semana pasada es cero, la velocidad es constante y la posición en el tiempo, que está en este caso, es una recta, donde la pendiente nosotros sabemos que va a ser la velocidad. Entonces, por último, cuando la aceleración es negativa, vamos a tener que el gráfico de la posición en el tiempo es una carita triste, ¿cierto? Y la velocidad en el tiempo va a ser una recta con pendiente negativa. ¿Se entendió? Todito, porque esto es lo último y ahora pasamos a los ejercicios. Ya. Ya. Ejercicio 1. Un automóvil viaja a través de una recta y su ecuación de posición es la que se ve ahí. Si todos los términos se expresan en unidades del sistema internacional, es correcto que para este auto se puede afirmar que, ya, nos están diciendo que la rapidez inicial, que la posición inicial, que la aceleración, que la rapidez, bla, bla, bla. Nos están hablando entonces que nosotros seamos capaces de decir qué significa ese 7, qué significa ese 5 y qué significa el 2 que está ahí, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Cómo nosotros le vamos a hacer? Vamos a darnos cuenta, vamos a identificar los valores de la ecuación de posición
en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué yo me doy cuenta que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y no solo un movimiento rectilíneo uniforme? Porque veo que hay un valor que está elevado al cuadrado. Cuando hay un valor que está elevado al cuadrado en la posición, o sea, en la ecuación de posición, yo al tiro me doy cuenta que no es un movimiento rectilíneo uniforme, sino que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Se entendió? Ya. Entonces, ¿cómo es la ecuación de posición versus el tiempo? Es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado partido 2. Entonces, identifiquemos cada término. Primero, háganlo ustedes. Les voy a preguntar y me responden. ¿Cuál es la posición inicial en la ecuación que está acá? Exacto, es 5. ¿Por qué nosotros sabemos que es 5? Porque es el número que no está multiplicando al tiempo en ningún momento. Es un número que está solito. El número que está solito es la posición inicial. Entonces, x0 es 5 metros. ¿Por qué yo sé que es metros? Porque me están diciendo que todo está en el sistema internacional. ¿Ya? Y en el sistema internacional el largo se mide en metros. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la velocidad inicial? Ya. La velocidad inicial es 2, efectivamente, porque es lo que está multiplicando al tiempo, y el tiempo tiene que estar elevado a 1. O sea, no está, es como que no estuviera elevado a nada, ¿cierto? Entonces, lo que esté multiplicando al tiempo solito, es la velocidad inicial. Ahora, está medido en metros por segundo, por lo mismo que expliqué anteriormente, porque todo está en unidades del sistema internacional. Y la velocidad en el sistema internacional va a ser metros partido segundo. Ahora, ¿cómo es la aceleración? ¿Cuál es el valor de la aceleración en este caso? Ya. ¿Alguien más que quiera decir un valor? Ya. Pareciera ser que 7, ¿cierto? Pero ya, Kissy lo dijo en privado, es 14, efectivamente, porque tenemos que darnos cuenta que ese 7 es igual a la aceleración partido 2. Entonces, para que nosotros tengamos una aceleración, tenemos que multiplicar este numerito por 2, porque la aceleración en este caso la dividieron en 2. ¿Se entendió? Entonces, 14, que sería la aceleración, dividido 2, es igual a 7. Entonces, por eso nosotros este número lo tenemos que multiplicar por 2. Y por lo tanto, la aceleración va a ser 14 metros partido segundo al cuadrado. ¿Por qué esa unidad? Porque estamos en el sistema internacional y en el sistema internacional la aceleración es metros partido segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La B. Muy bien. Efectivamente no es la C. Igual ustedes se hubieran dado cuenta al tiro al sacar la posición inicial, que era la B, porque ahí nos dice la posición inicial es 5. Pero nunca, nunca está de más, si es que tenemos tiempo, sacar los otros valores para poder descartar, porque igual uno se puede equivocar si es que lo hace muy rápido o si de repente uno no está muy seguro o segura, etc. Ya. Ejercicio 2. El siguiente gráfico de velocidad versus el tiempo corresponde a un móvil, o sea, algo que se está moviendo de masa m. La masa es algo que no nos importa para nada en estos momentos. Entonces, dice que viaja a través del tiempo, a través de un riel rectilíneo. Entonces nos están dando qué tipo de gráfico. La velocidad versus el tiempo. ¿Es una recta con pendiente
¿Cómo es la aceleración en este gráfico, o sea, en este movimiento? Positiva. Nos damos cuenta que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque la aceleración no es cero. Si la aceleración fuera cero, o sea, el gráfico de la velocidad diría que la velocidad es constante en el tiempo, sería un movimiento rectilíneo uniforme, pero nos damos cuenta al tiro que es rectilíneo uniforme acelerado porque la velocidad cambia en el tiempo. Y en este caso tenemos que la aceleración es positiva. Entonces nos dicen, si la posición inicial del móvil es 5 metros, o sea, nos están dando la posición inicial, entonces la ecuación de itinerario para él es, acuérdense que la ecuación de itinerario es la ecuación de posición, pero de todas formas igual se hubieran dado cuenta si es que no cachaban, porque acá dicen x de t. Entonces, la ecuación de posición versus el tiempo en este tipo de movimiento es x0 más b sub 0 por t más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, como nosotros tenemos el gráfico de velocidad versus el tiempo, podemos calcular la velocidad inicial, ¿cierto? Y además podemos calcular el valor de la aceleración. Y nosotros ya tenemos el valor de la posición inicial. Entonces, ¿cuál sería el valor de la posición, o sea, perdón, de la velocidad inicial en este caso? Exactamente, la velocidad inicial en este caso es 8 metros partido segundo. Ya, entonces la velocidad inicial es 8 metros partido segundo. ¿Cómo calculamos la aceleración? ¿A alguien se le ocurre cómo calcular la aceleración? Ya, nadie se le ocurre, parece. O si se les ocurre, pero no lo quieren decir. Exactamente, es velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo final menos tiempo inicial. Yo tengo solamente dos tiempos, tiempo 0 y tiempo 10. Entonces vamos a ver, ¿cómo es la velocidad final? 18, ¿cierto? ¿Cómo es la velocidad inicial? 8. Entonces tengo 18 menos 8. ¿Cómo es el tiempo final? Es 10 segundos. ¿Y cómo es el tiempo inicial? Es 0 segundos, que es cuando la velocidad es igual a 8. Entonces vamos a tener 18 menos 8 es 10, 10 menos 0 es 10 y por lo tanto la aceleración nos queda 1 metro partido segundo al cuadrado. ¿Se entendió? Ya, pis. Entonces, tenemos que la posición va a ser x0, que es 5 metros, o sea, 5, más la velocidad inicial por el tiempo, que es 8 por el tiempo, más la aceleración, que es 1, partido 2 por el tiempo al cuadrado, y al final nos va a quedar 5 más 8t más 0,5 t al cuadrado, porque 1 partido 2 es 0,5. Y por lo tanto, nuestra respuesta correcta va a ser la A. Si yo no sabía calcular la aceleración, puedo confiar en mis conocimientos, donde yo dije, la velocidad inicial es 8. Y la única que me calza para la posición inicial y velocidad inicial es la A. Entonces la marco. Pero si yo sé calcular la aceleración y no se me olvidó, la calculo para estar segura. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con cualquier paso que hayamos hecho? Ya. Entonces nos vamos con el último ejercicio. Dice, ejercicio 3. Dos vehículos, P y Q, viajan por la misma carretera rectilínea y algunos de sus datos están registrados en la siguiente tabla. Nos dicen el valor de la velocidad inicial, nos dicen el valor de la velocidad final y la magnitud de la aceleración media. La aceleración media, recordamos que es como una aceleración promedio.
O sea, cuando aquí nos dicen la aceleración media, no nos están diciendo que la aceleración sea constante. Por lo tanto, no podemos afirmar que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Y nos dan además el valor del desplazamiento. Sin embargo, para P no tenemos el valor del desplazamiento y para Q no tenemos el valor de la aceleración. Entonces, nos preguntan, de acuerdo con los datos entregados, ¿es correcto afirmar que el móvil P tiene mayor desplazamiento que el móvil Q? O sea, nos están diciendo, calcule el desplazamiento del móvil P. 2. La magnitud de la aceleración del móvil Q es mayor que la del móvil P. Entonces nos están diciendo, calcule la aceleración del móvil Q, que es la letra Y que está allá arriba. Y en la 3 dice, no se puede determinar el tiempo que estuvieron ambos cuerpos en movimiento. Vemos las alternativas y en ningún momento nos dicen 1, 2 y 3. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué ecuación conocemos? Nosotros tenemos una ecuación, que fue una que yo les metí así con un golazo y les dije, esta ecuación también sirve para calcular ciertas cosas, pero ahora la vamos a ocupar. Y es la ecuación de Torricelli, que nos relacionaba la velocidad final con una velocidad inicial más una aceleración y el desplazamiento. Entonces, nosotros podemos ocupar esta ecuación ya que tenemos todos los valores. Tenemos velocidad inicial, velocidad final, aceleración y desplazamiento. Entonces, calculemos el desplazamiento de P. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar el valor del desplazamiento. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar velocidad final menos la velocidad inicial, que está acá arriba, dividido 2 veces la aceleración. O sea, dividido 2A. ¿Se entendió eso? Es despejar nomás. Es como una ecuación cualquiera y yo quiero despejar un valor. Ya vi. Entonces, tenemos que la velocidad final es 30 y lo ponemos en la ecuación. La velocidad inicial es 0. Lo ponemos nuevamente en la ecuación. Y tenemos que 2 veces la aceleración. En este caso la aceleración es 1. Entonces vamos a tener 2 por 1. 30 al cuadrado es 900. Y sería dividido 2 y por lo tanto 450 metros. ¿Por qué metros? Porque es desplazamiento. Y si nosotros vemos las unidades, nos va a quedar solamente el metro. Ya. Ya. Entonces veamos qué pasa ahora. Calculemos la aceleración de Q. Nuevamente tenemos que despejar la aceleración, que va a ser velocidad final menos la velocidad inicial dividido 2 veces el desplazamiento. Entonces es igual que el anterior, pero ahora tenemos que despejar la aceleración. Entonces nos va a quedar velocidad final es 0, en este caso. Velocidad inicial es 30. Entonces nos queda 0 al cuadrado menos 30 al cuadrado, dividido 2 veces el desplazamiento. Y será, en este caso, 2 veces 150 y eso es 300. En este caso tenemos 30 al cuadrado, pero que está negativo y nos queda menos 900. 900 dividido 300 es 3. Y como está el negativo, nos va a quedar menos 3 metros partido segundo al cuadrado. Ya. Veamos cada una de las opciones. Dice, la 1. El móvil P tiene mayor desplazamiento que el móvil Q. ¿Verdadero o falso? Verdadero, efectivamente. El desplazamiento de P es mayor que el de Q, porque nosotros habíamos visto que el desplazamiento de P era 450 y el desplazamiento de Q sabemos que es 150 metros. Ahora, la otra. La magnitud de la aceleración del móvil Q es mayor que la del móvil P. ¿Verdadero o falso? Verdadero,
porque nos están hablando de la magnitud. No me importa el signo, solo me importa el numerito. Entonces, la aceleración en Q sería -3 y su magnitud sería 3, y la aceleración en P sería 1. Por lo tanto, la aceleración de Q es mayor que la aceleración en P. Ya. Y por último, ahí nos tenemos que dar cuenta al tiro que la respuesta correcta es la D, ¿cierto? Pero veamos igual la 3. Dice, no se puede determinar el tiempo que estuvieron ambos cuerpos en movimiento. Ya. Yo les comentaba en un principio que no se sabía exactamente si esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque si lo fuera, es probable que sí podríamos calcular el tiempo que estuvieron ambos cuerpos en movimiento. Entonces, por eso la 3 no sería correcta. Yo sé que es medio complicado porque, como nos dicen, magnitud de aceleración media, nosotros no podemos afirmar al tiro que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y es por eso que nosotros no tenemos una ecuación que nos defina exactamente qué es lo que está pasando en este movimiento. Solo tenemos puntos. Y nuestros puntos serían el valor de la velocidad inicial, el valor de la velocidad final, el valor de la aceleración y el valor del desplazamiento. ¿Se entendió? Y por esto la respuesta correcta sería la D. Ya, esa sería la clase de hoy. ¿Alguna duda con cualquier cosa que hayan quedado de la clase? Ya. Si no hay dudas, entonces hasta aquí nomás quedaríamos. Y les quería decir que pongan su nombre en el chat para que queden presentes y la próxima semana vamos a ver fuerzas. Vamos a empezar con fuerzas.